3. Pues Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a las audiencias de Espejo. Igualmente. Pues Alex, el tema que nos trae ahora es el tema del narco. Esta plática que tendremos hoy será más una plática que no podrá ser entrevista, sino una mesa de análisis que se dio a partir de que invitamos a personajes, invitamos a personas reconocidas. No vamos a quemarlos, pero vamos a decir que no tuvieron muchas ganas de poder platicar en Espejo sobre el tema narco y las candidaturas, el pacto del narco. Sí, yo creo que es un tema que tiene que abordar, no tiene nadie por qué sacarle, porque hay muchas formas de abordarlo y hay muchas formas también de decirle a la sociedad lo que está ocurriendo con el tema del narcotráfico ahora en esta coyuntura política. Entonces yo no veo ninguna complejidad en abordarlo, creo que al contrario hay que dar algunos elementos de claridad. Alejandro, el tema versa sobre el pacto o posible pacto que pudiera haber de candidatos con personajes o candidatas, porque también hay que recordar que hay 3 candidatas en esta contienda, con personajes del crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, las facciones del cártel de los Beltrán Leiva y otros personajes más que se han interesado en Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos nos ha dado cuentas en innumerables ocasiones sobre esos posibles pactos que han ocurrido y que son visibles, y solamente el último, por recordar uno, sería el gobierno de Mario López Valdés, al menos el que se tiene ya constancia, en el gobierno de Mario López Valdés y el de Juan S. Millán, cuando Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, Chutoño, este superpolicía, cuidaba a Ismael Zambada García, el Mayo, pues, y lo cuidaba por órdenes del Chapo Guzmán, pese a ser el encargado de todas las policías del estado. Mira, a mí ahorita lo más preocupante y creo donde más debemos de enfocar la atención de la opinión pública es en que se quiera normalizar esto, ¿no? Que se quiera decir, bueno, pues es que ya ocurre, ahora hay que prácticamente legitimarlo, entre comillas, y ver que aquello que pasa desde hace 4 décadas, cuando Antonio Toledo Corro accede al gobierno de Sinaloa con el padrinazgo de jefes de narcotráfico de aquella época como Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero y otros. Entonces, y luego vienen otros gobiernos, por ejemplo de Francisco Labastida Ochoa, que se decía un gobernador que no tenía ningún pacto con el narcotráfico, pero en el trayecto del sexenio le fueron saltando algunas cuestiones que lo vinculaban. Aquella toma de la policía, el acuartelamiento de la policía municipal para limpiarla de la injerencia del narcotráfico en el gobierno de Francisco Labastida, y luego pues vienen las etapas de las campañas de gobernador 2004 y 2010, donde el tema del narcotráfico tuvo una incidencia, una repercusión enorme hasta llegar a este momento, ¿no? Hoy creo que se repite la historia, el narcotráfico quiere estar tomando decisiones en los gobiernos, en dado caso quiere cogobernar o en dado caso quiere ser el poder detrás del gobierno, el poder fáctico detrás de un gobierno legítimamente instalado. Se repite la historia, pero me preocupa el hecho de que ahora se quiera decir, es normal, ya está sucediendo en varias partes y está sucediendo en Sinaloa de manera soterrada, entonces ¿por qué no reconocerlo como tal? Creo que eso es lo preocupante, porque lo que trae implícito es un riesgo para la sociedad enorme, la seguridad pública. Imagínate si con el gobierno combatiendo el narcotráfico tenemos tanta incidencia de homicidios dolosos y tenemos tantas amenazas, tantos feminicidios, tantos desplazados, ahora con el narco ya instalado y creyéndose gobierno. Pero bueno, ya instalado de manera más normalizada. Sí, de manera más visible o más ya... Alejandro, lo que me llama la atención aquí es que todos los candidatos han planteado, la mayoría de los candidatos han planteado que ciertamente es un tema federal. Incluso parte de las razones de por qué hoy no nos acompaña alguien externo a Espejo es porque dicen es que es un tema de gobierno federal. Sin embargo, lo que sí vemos y sabemos es que gran parte o gran número de los delitos que se cometen en lo local, incluso de fuero local, robo de vehículos, robo de casas o de comercios quizás, el tema de las desapariciones de personas, de asesinatos de personas, sí tiene que ver con este ingrediente del narco. ¿Por qué le sacan los candidatos a hablarle? ¿Por qué no quieren hablar del narco de una manera más visible? ¿Por qué le tienen tanto miedo pues a hablar de eso? O podría ser que le tengan miedo a negar al narco que se lo está apadrinando.
Mira, es que en el sistema de competencias sí es del ámbito federal, pero en el sistema ya en el ámbito político, de aspecto político, es de los gobiernos locales, porque exactamente las consecuencias están aquí en Sinaloa, en los municipios de Sinaloa, y las autoridades fingen como que no ven, como que no oyen, y dejan pasar, dejan hacer al narcotráfico en componendas que ni siquiera a veces se entera el gobierno federal, porque son acá muy íntimas en los municipios o con los jefes policíacos del estado, y creo yo que eso no es del ámbito federal, tiene que ser una cuestión de gobernabilidad, donde la autoridad local, desde el municipio, desde el diputado, desde el gobernador, tienen que garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos, y ellos son los que están cercanos, pendientes de qué está pasando, qué está ocurriendo en sus territorios. Entonces no se puede usar como excusa, no, pues es que eso le compete al gobierno federal, cuando sabemos que las componendas, los acuerdos, las colusiones y las corrupciones se hacen en el ámbito local, no se hacen en el ámbito federal. Entonces creo que eso debemos de verlo como ciudadanos y debemos de exigir que eso se combata y que eso se ataque y que eso se elimine en el ámbito local. Hay particularmente dos candidatos. Uno es el candidato del Partido de Encuentro Solidario, el licenciado Arnulfo, y el otro es Rubén Rocha Moya, donde hablan abiertamente sobre una posible participación como tipo intermediario con el gobierno federal para buscar una paz. Es decir, llegar a este gobierno de justicia transicional en modelos como Colombia, como ha sucedido en Centroamérica, en países de Centroamérica, donde se pueda dialogar quizás con los criminales para que empiecen a aceptar y reconocer sus delitos y empiecen a darnos verdad de lo que ha pasado y así ir resolviendo poco a poco. Esta es una opción viable para Sinaloa. Es un modelo que ya lleva años queriendo implementar el gobierno federal, desde Fox, Calderón más, pero con Peña Nieto de manera muy remarcada, donde al mismo crimen organizado se le quiere instalar como negociador, como interlocutor o como árbitro entre la misma delincuencia organizada, para que ellos entre sí logren acuerdos de pacificación. Y creo que en el gobierno de López Obrador el esquema está siendo muy implementado cuando habla el presidente de la República de abrazos, no balazos, de acuerdos, y que se quiere pasar a último término en la cadena de responsabilidades, que es el gobierno responsable de hacer valer la ley, de implementar la Constitución, y que en ese sistema de leyes y de justicia no caben esos pactos, no caben esos acuerdos. Hay que combatir y hay que sancionar, hay que castigar a los que cometen delitos. Y el narcotráfico es un delito, y más sobre todo el poner a la población en constante situación de terror por los homicidios, por los ataques armados de grupos armados en las calles. Pues ¿para qué contamos más? Y aquí ya vivimos el Culiacanazo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese esquema lo han intentado muchos gobiernos y les ha fallado al final. Finalmente el narcotráfico ni ha logrado pacificar al país, ni ha logrado bajar el número de homicidios dolosos, y tampoco le ha servido como mediador al gobierno. Pero la diferencia está en que esos antiguos y el actual presidente lo han hecho en lo oscuro, ¿no? Sí, sí. O sea, no lo han hecho en lo público. El ejemplo de Colombia es que se fueron a lo público a firmar actas con la guerrilla, por ejemplo, claro. de irse. Fue un proceso muy largo que todavía hoy sigue afectando mucho a Colombia, por cierto, y sigue afectando a otros países de Centroamérica, pero sí vino a dar como tal una mayor claridad en la justicia en esos países. No cabría o no valdría la pena tomar en cuenta o quizás escuchar un poco más estas manifestaciones, estas propuestas. Yo creo que sí, mira, pero tendría que ser a partir de que un gobierno se instale legítimamente, porque si el narco pretende intervenir en los procesos electorales y ser juez y parte y tener autoridades a modo, entonces se daña el proceso que se decidió, por ejemplo, en Colombia. Primero, que se instalen los gobiernos bien, con la fuerza del voto,
con la fuerza de la democracia, y que luego empiece ese proceso que tiene que darse tarde o temprano, tiene que dar, porque no puede continuar la carnicería nacional, las matanzas, las masacres, no pueden continuar si no hay una interlocución, si no hay un diálogo, un acercamiento, como ocurre con las guerrillas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llega a ese proceso de paz con las guerrillas? Se rompe la tensión, se rompe la parte sangrienta, la parte violenta, y se instalan mesas de diálogo. Ahora, ¿qué tanto están dispuestos a ceder los capos del narcotráfico en ese aspecto? O sea, están preparados, tienen la mentalidad, tienen la disposición para hacerlo. Eso hay que preguntarlo, pero ahorita que no pretendan poner gobiernos que sean sus títeres para luego volver a hacer lo que quiera. Ahí no se podría negociar nada, no podría llegar a acuerdos. Alex, tocas algo que me llama la atención porque lo estaba pensando desde hace rato. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta visión previa a las elecciones y luego posterior a la mitad de las campañas, hicieron un análisis con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ven en Sinaloa la alta posibilidad de cooptación de los grupos criminales, más allá de una violencia que sí la hemos visto en el estado. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública van por lo menos 7 amenazas. El Instituto Estatal Electoral no los tiene registradas así, pero ellos ven que en más que violencia física, violencia psicológica y otros tipos de violencias, sí puede haber una cooptación de los grupos criminales en Sinaloa. Y eso lo pregunto o lo saco a colación porque pareciera que no tenemos un candidato legítimo o una campaña legítima donde no esté el crimen organizado aquí en Sinaloa. Mira, yo creo que el narco en estos momentos ve condiciones políticas, porque también el narco tiene algún segmento, una ala política, o sea, que hace análisis, que analiza, que mueve fichas en el ajedrez del poder. Creo que en estos momentos ven que, como en el caso del cártel de Sinaloa y todos los grupos que lo integran están en paz aparente o en tregua, digamos, creen que es posible negociar cargos de gobierno en municipios, en distritos electorales, en la gubernatura sobre todo, ¿no? Sí, y están utilizando el método que ellos utilizan todo el tiempo, ¿no? Cómo intimidas, cómo cooptas, cómo amenazas, cómo inmovilizas o cómo bajas de las candidaturas a quienes ellos no quieren que lleguen al poder. Lo estamos viendo y creo que se va a remarcar más en esta etapa final del proceso electoral, pero de que está operando y de que hay 7 denuncias, pero hay muchísima gente, muchísimo actor político, candidato, que no se ha animado todavía a denunciar que está bajo la presión de delincuencia organizada para que al menos simule competir, pero que no llegue a ganar. En años pasados, en legislaturas pasadas, llegó Lucero Sánchez, sí, que es la última documentada oficialmente por tribunales otra vez estadounidenses como una postulada del crimen organizado. ¿Quiere decir que lo vamos a volver a ver en estas elecciones? Posiblemente sí. ¿En dónde? Lo que se está configurando es más en los municipios pequeños, que ya juntándolos, por ejemplo, en el norte, regiones como Choc, como Sinaloa, como El Fuerte, pues ya representan un territorio importante e interesante para estos grupos de narcotráfico. O en el norte, por ejemplo, Mazatlán, Concordia, Escuinapa, Rosario, que hay otra célula de narcotráfico con el control allá y que también quiere tener por lo menos la protección de sus gobiernos municipales, de esas policías, la microprotección allá, o en el centro, en el municipio de Cosalán, en el municipio de Lota, de Culiacán, por ejemplo, Badiraguato, que ese es el cinturón del centro, es el más importante, el más atrayente para los grupos de narcotráfico. Acuérdate que por aquí, por el centro del estado, transitan los cargamentos rumbo a la costa y de ahí se movilizan. Entonces, creo yo que se han repartido el territorio, están en paz y ahora quieren repartirse las posibilidades de gobierno también para seguir en paz. Entonces, son como 2 elecciones que se están jugando al mismo tiempo, ¿no? El narcotráfico ya arregló, se nota en la paz, aunque tensa, que vive Sinaloa, se nota que el narcotráfico ya arregló, ya cedió, ya compartió y están muy amigables, y ahora van a compartir también
o a tomar la parte del poder público, de los cargos públicos según ellos les corresponden. Y están muy activos, se está viendo que están muy activos. ¿Qué va a resultar de esto? Lo vamos a ver el 6 de junio, cuando la gente decida, porque finalmente es el elector el que va a decidir si les abre la puerta o se la cierra a ellos. Alejandro, pasando el 6 de junio, como ha sucedido en otros años, siempre vienen actos violentos. Tras esta repartición, supongamos que se cumplen las propuestas de estos grupos criminales, cooptadores, como dijera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Normalmente cuando no se cumplen las expectativas, siempre hay una violencia. ¿La podríamos ver en estas elecciones? Probablemente sí, porque lo que le está metiendo, lo que está apostando la delincuencia organizada, en el caso de traficantes de drogas, es bastante recurso económico, recurso logístico. Le está apostando mucho. Nunca había visto yo que en alguna elección local le apostara tanto como en esta. Y exactamente, como tú dices, cíclicamente, cuando accede al poder un gobernador o un alcalde, se dan enfrentamientos muy marcados que son un indicador de cómo quedaron las cosas electoralmente. El choque del cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva, con Jesús Aguilar Padilla, el choque de los hijos de Joaquín Guzmán Loera con los Damasos, al inicio del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, y el caso de la convivencia muy clara y muy evidente de Mario López Valdés con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa y el desplazamiento de un segmento del cártel como es el Chapo Isidro, ¿no? Entonces algo va a suceder que nos diga a los ciudadanos cómo resultó el proceso electoral para el cártel de Sinaloa o para las fracciones del cártel de Sinaloa. Evidentemente que sí va a pasar algo. Pues mientras son peras y son manzanas, si es tema federal o no es federal, lo dijiste bien, creo que nos tiene que interesar a todos. Y creo yo que tenemos que preguntarlo, y creo que que tenemos que ponerlo en las mesas, seguir poniéndolo en las mesas. Nos queda un poco menos de un mes ya para la elección. Ojalá y no ganen ninguno de los candidatos cooptados o propuestas cooptadas, pero la realidad siempre nos declararse acéfalo de varios puestos entonces. Mira, yo creo que lo peor que podemos hacer es normalizarlo. Claro. Y decirlo, no, pues ya están mandando, pues que ahora que asuman ya el gobierno ya legítimamente, ¿no? Pero pues el elector tiene que poner mucho ojo en esto. Los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos que poner mucho ojo en esto y tratar de hacer lo que nos corresponde hacer. Si no lo podemos hacer, pues por lucha no quedó. Muy bien. Pues Alejandro, el tema nos va a dar para mucho, un montón. Sí. No podemos seguir porque también los que nos ven seguramente nos van a hacer preguntas. Yo creo que será bueno que nos las dejen. Esta vez van a tener contestaciones directas. Y que le entren al tema, ¿no? Porque que le entren al tema. De veras invitamos a quien nos vea, por favor, que sean expertos en el tema que quieran hablar. Pues también que le entren. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es un espacio precisamente para eso. Muchas gracias.